Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Toda la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial y para nuestro Rey Yahushua HaMashiach. Le damos toda la cabó, el honor, la tífera a nuestro Padre y a nuestro Rey por permitirnos estar aquí nuevamente en los tiempos designados por nuestro Padre Celestial. Y la gloria a nuestro Rey. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá en este Yom Shabbat, Yom de reposo. Saludos cordiales para nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, nuestro estimado amigo y amiga el Moriarón Morales y su esposa la Mora Araceli de Morales. Saludos cordiales también para mis hermanos que están, el cuerpo de Morín de la Kehilá de Yehoshua, que también hacen su aporte, su granito de arena. Así que muchas bendiciones para todos mis hermanos. Vamos a ver la parashá de hoy titulada Inkesef Talvez. Y si prestaré dinero. Eso está en el libro de Shemot, capítulo 22, del verso 25 en adelante, hasta el capítulo 24, 18. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 49, verso 3 en adelante, y el capítulo 48 del día al 56, Salmo, Tejilín 61 y el Brihadashá, Mateo, del capítulo 5, del 1 al 48 al Pasú. Vamos a darle la gloria al Padre y decimos, Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Eja, Baruch, Enkebo, Malhutó, Yolam Bae. Escucha Israel a Jehová tu Dios. Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bueno, como estamos viendo la parashá, el libro de Shemot, Éxodo, y el tema de prestar dinero es un tema bastante interesante, ya que cuando uno revisa el libro de Shemot, podemos darnos cuenta de algo, y es que la manera en que el pueblo de Israel, el Padre trata con ellos, era porque también habían costumbres alrededor del pueblo de Israel. Por supuesto, habían civilizaciones, clanes, tribus, y que también se regían por leyes. Y el Padre le da también a su pueblo, cuando tú ibas a trabajar para alguien o alquilabas un terreno para sembrar y comerciar, inclusive lo que era el comercio, había lo que era el interés, es decir, tú para cosechar pedías dinero prestado para comprar las semillas, sembrar, tú pagabas tu préstamo y también te quedaba para vivir. Y si había alquilado un terreno, por supuesto, tenía que pagar el terreno. Cuando habían desastres, por lo menos lluvia, que se dañaba la cosecha, también había un trato especial porque eran conscientes de ello. Y en total, resumidas cuentas, el derecho al préstamo es válido, pero también que la persona cobraran intereses también. Pero el porcentaje era, no podía ser mayor de 20%. Eso sí estaba estipulado. Inclusive, como siempre lo hago mención, el Código Hammurabi, las leyes hititas, tenían algo muy parecido. La diferencia era el porcentaje, pero que también en cuanto al trato a las personas. Pero bueno, que el Padre quiso ser exclusivo con su pueblo y bueno, era parte de lo que era el préstamo en cuanto a para con su pueblo. Hay algo que también no se podía solamente en cuanto al préstamo. Hay algo que siempre me llamó la atención y es que cuando habla de lo que es la prenda de vestir, pero realmente era como un manto, algo cuadrado grande, y era para cubrir en las temporadas muy altas. Acuérdense que en el Medio Oriente en el día puede hacer un calor sofocante, pero cuando ya se oculta el sol, los extremos son bárbaros. Y se refiere a eso, el cuidado del, del manto para cubrir, y, y que era algo muy preciado. No solamente que era algo muy preciado,
si la persona te pagaba el préstamo, tú no podías retenerlo, tenías que dárselo. Y inclusive después de ocultar el sensor, tú tenías que darlo. ¿Para qué? Bueno, porque la persona necesitaba cubrirse. Esos son parte de lo que era cláusulas del contrato. De hecho, hay un proverbio que dice, si prestare dinero, no salgas por fiador, perdón, no salgas por fiador de alguien, porque habrán de quitar tu cobija y pasarás tú frío, tú, tu familia, tu casa prácticamente. ¿Por qué? Dando a entender que tú no salgas para prestar, porque si la gente no paga, tú eres el que vas a correr con esa responsabilidad. Entonces, el Padre manda que su pueblo sea prudente. De hecho, nuestro Mesías también Yeshua habló de ello en cuanto a lo que era el tema de eh, si te van a quitar, ¿cómo se llama? Tu manto. Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de tomar algo para préstamo, no ser usurero, y también porque puedes pagar las consecuencias muy fuertes. También el otro punto dice, no maldecirás a los jueces que el Padre haya puesto sobre ti. Y en los Targanos, que son, como decir, los 613 mandamientos, por supuesto hay también, digamos, como un castigo para aquellos que maldicen a, a los reyes. Y dice, en esencia, eh, dice de Shemot 22:27, no maldecirás a los jueces. En esencia está prohibido maldecir a los jueces o cualquier persona de autoridad hasta como a un rabino. Bueno, eso es para nosotros, nuestro rabino es el Mesías. Y dice, las siguientes tres provisiones de la misma de 231 eh, son aplicables solo si el individuo realmente usó el nombre de Jehová en la maldición. Si una persona maldice a un juez, es culpable de dos violaciones, lo antes mencionado de la misma 231. Uno, incurre en un castigo de latigazo, solo si usó el nombre de Jehová en la maldición. Es decir, ustedes se acuerdan también de un caso y en el Brigadashat, donde ayunaron inclusive para darle muerte a Pablo y que iban a ayunar hasta que no le hubieran dado muerte, imagínense, eso es una maldición, pero Pablo no era rey, eh, pero que utilizan inclusive el ayuno como una forma para cometer un acto, porque era un acto que iban a cometer, pero bueno, el Padre no permitió eso. Hay dos casos también que menciona la Torá, o en los en los reyes. Está la historia del rey Acab, cuando Jezabel agarra y toma el anillo de su esposa Acab y hace un falso testimonio, buscó dos testigos para que matasen al que tenía su viña, y la viña de Nabot, por cierto, y no solamente busca a los dos testigos, sino que le da muerte. Y después viene Jezabel y le dice, toma, ya está listo, resolví el caso. Pero enseguida le mandaron un profeta. Y el profeta le dice, mira, hicieron esto, cometieron un acto. Y él se arrepiente. Pero lo que hizo Jezabel, no solamente que tomar el terreno, sino que ella, el falso testimonio fue porque supuestamente Nabot había maldecido al rey. Y por eso ella hace tal aberración, porque es una aberración lo que hizo. El otro caso que quería mencionar es el caso de David, cuando Absalón lo persigue, y cuando David llega a la ciudad se le aparece a alguien y empieza a tirarle piedras,
y de hecho los que protegían a David, su ejército, le dice que lo iban a matar porque él no podía maldecir al rey. Y él dice, déjalo, porque yo estoy en mi pena, yo estoy en lamento y ¿será que Jehová permita eso? No, no, le perdona la vida. Pero si usted ve, cuando David le entrega el reino a Salomón, él pide dos actos de justicia. A ese que lo maldijo y el otro caso, no lo recuerdo, pero sé muy bien que ese lo hizo. Y bueno, él le dijeron, no vaya a traspasar este lugar, Salomón, porque si los traspasa, eres hombre muerto. No, los traspasó, se enteraron y bueno, le quitaron la vida. Mire, esto es tan cierto, pues cuando David, Saúl perseguía a David, David entendía y le dice, quería Saúl quitarle la vida a David, pero David, el ungido de Jehová, él se estaba librando era de qué? De ese castigo, porque él entendía lo que era un rey. Lo que no sabía David es que ya el padre lo había quitado. El mismo Samuel temió por su vida cuando ya iba camino a ungir a David, y él le dice, voy a ofrecer sacrificio, solo que no le dijo qué es lo que iba a hacer realmente. Pero evitar el castigo del rey, porque el castigo del rey era como decir el castigo del padre, porque era la persona que tenía que administrar la justicia. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de ello. Esos dos casos es lo que quería nombrar. Mire lo que dice Proverbio 24:21. Dice, hijo mío, teme a Jehová y también al rey, y no te asocies con los tediosos, porque su calamidad viene de repente y el castigo que proviene de ambos, ¿quién lo reconocerá? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidadito allí, porque si leemos el 23, dice el verso 23, esto también pertenece a los sabios, no es bueno hacer acepción de personas en el juicio. El que dice al rey malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y lo execrarán de las naciones. Pero para quienes deciden con justicia habrá complacencia y gran bendición vendrá sobre ellos. Entonces aquí podemos ver también las consecuencias de un rey, del juicio que le viene a él por no hacer las cosas correctamente. Si algo era conocido en el antiguo Oriente Medio era lo que era justicia, bondad, honor y vergüenza. Porque la sociedad tenía que vivir, digamos, no solamente la parte de la cultura, eran las leyes que tenían que practicar. Y ahora que había manera del castigo y la manera para mantenerse en una nación en justicia y equidad, el Padre lo dice claro, hale justicia a la viuda, al huérfano, al extranjero. Y muchos de los proverbios tienen que ver con la balanza, con el peso, la justicia. Y como le dice su madre a Lemuel, hijo mío, no te he dado al vino para que gobierne las leyes de Jehová correctamente. Y dice, no bebas demasiado vino. ¿Para qué? Para que no olvides la ley de Jehová y la pongas en práctica. Otro ejemplo de eso, inclusive Salomón con los errores que cometió, era una persona que escuchaba a su madre y siempre la tuvo presente a la hora de tomar decisiones. Miren, si el Padre puso a las mujeres con ese sexto sentido para poder llevar la carga de un hombre en una casa, miren, no es casualidad. Y un hombre tiene que ser prudente y sobre todo un rey. Y por eso es que vemos las condiciones del rey en el capítulo de Deuteronomio, que habla del rey que se le entrega la Torá, que debe tener una copia, leerla todos los días. ¿Para qué? Para que tema a Jehová. Si mal no recuerdo, eso está en el capítulo 17. Porque el padre quería que un rey llevara a la nación correctamente. Bueno, y la parte ahora, lo que es la cosecha, eso tiene que ver inclusive porque estaban cercanos, como le dijera,
a, a celebrar, pues, porque ya recibieron la Torá, Moisés iba a subir, pero inclusive él tiene que rociar sangre y, ¿cómo se llama? La cena del pacto para eh, validar la Torá como su constitución. Y bueno, tiene que ver con la cosecha. Dice el mandamiento 72, es un mandamiento prohibitivo, dice el verso de Shemot 22, 28. No tardarás en ofrecer la plenitud de tu cosecha y el desborde de tus prensas. En esencia, está prohibido separar las cuotas de terumat y macer de los productos en un orden incorrecto, es decir, no posponer lo que debe separar primero. La ley, bueno, era el orden y es el siguiente. Bikurim, frutos maduros. Estos son los primeros frutos del árbol que tenían que ser presentados en el Beit HaMikdash. Y la misma es la 91, Teruma, Gedolat. Aproximadamente una porción del 2% de la cosecha se le da al Cohen en su elección. Eso es una misbah y es el número 507. El Maser Rishon es el primer diezmo, consiste en el 10% de la cosecha, se le da a un leví, el leví a su vez una décima parte de su recibo al Cohen. Eso está en la misma 395 en la parte 6. Del Maser Sheni, que es el segundo diezmo, consiste en una décima parte de lo que queda de la cosecha, después que se hicieron las deducciones anteriores. En el segundo diezmo se lleva a Jerusalén, donde el dueño mismo tuvo que comerlo. Eso es una misma 473. De hecho, cuando usted ve también, en las comunidades se acostumbra de las ofrendas que se dan, normalmente cuando se termina la enseñanza, hay gente que se queda y come, hay gente que da una galleta, hay gente que preparan algo, o sea, o lo tienen allí para la comunidad, precisamente por ello, porque es parte, pues, de que se regocijen de lo que se da de ofrenda. Como no hay templo, pero se acostumbra en las comunidades. Eh, y durante durante el tercer y sexto año del ciclo Shemitah, 7 años el segundo diezmo es reemplazado por el diezmo del pobre, el Maceroni. Estos años la segunda separación del 10% se da a los pobres. Y este es el mandamiento de la misma 474. Referencia de Terumá, eso está en el libro en el Yoret Daha, en la página 331. En Terumá, sección 4. Con referencia al capítulo Shemot 22, al verso 30. Cualquiera que sea arrancada la carne no comerás esa carne que es arrancada por bestia en el campo, no la comerás. Se nos prohíbe comer la carne de un animal que tuviera defecto físico o herida, que son las que hubiera podido sobrevivir durante esos 12 meses. Esta es la prohibición de comer carne treifa, se pronuncia treifa. La carne de un animal defectuoso es treifa, independientemente de si fueron infligidos al animal por otros animales, en este caso depredadores, por accidente o por el hombre. Está prohibido comer la carne de un animal treifa, incluso si fue sacrificado correctamente en un ritual, pero que es carne que ya está contaminada. Hay 8 categorías principales de estos treifos. El drushar es un animal ave cuya carne fue desgarrada con garras letales debido al ataque de un depredador. El nekubat, cuando uno de los órganos vitales del animal o ave está perforado. Shaseirá, un animal o ave que le falta un órgano o miembro del momento del nacimiento. Ese es el número 3. El 4. Netulá, cuando se extrajo uno de los órganos principales de un animal o ave. El 5. Keruat, un animal o ave que tiene membrana desgarrada, por ejemplo, la carne que cubre la mayor parte del abdomen está desgarrada. El 6 se llama pesujá,
la columna que está rota. El 7, Nefulá, un animal o ave que lesionó una extremidad como resultado de una caída de un lugar alto. El 8 se llama Sheburat, cuando la mayoría de las costillas de un animal están fracturadas. A excepción de los pulmones, que tienen una alta tendencia a ser treifá, no es necesario verificar si el animal o ave quiere comer lo que es treifá o no. ¿Por qué? Porque se presume que todos los animales ritualmente limpios son kosher, a menos que haya razones para creer lo contrario. Esta referencia lo dice el Shulin en el capítulo 68, en Makot 18, en el Yoed Dahara, en la página 1429. Miren, importante lo que es la carne kosher. De hecho, en la página del Yo Soy está lo que es Kashrut. El Morieron ha hecho varios audios en cuanto a lo que es la comida Kashrut, la alimentación correcta. Ahí está en la página del Yo Soy y usted puede verlo allí. Esto es un cuento que sale en el recurso que se llama Targianot. Y dice, había un carnicero que vendía carne no kosher, a sabiendas de sus compañeros judíos. Como no todos confiaban en él, sus negocios secretos con fines lucrativos no fueron descubiertos. Por lo general, la carne no kosher se vendía por mucho menos dinero. ¿A los qué? A los gentiles. Un viernes por la noche, por la tarde, se emborracharon mucho. Aturdido subió a la azotea para tomar aire. Sin embargo, estaba tan ebrio que se cayó y murió. Pronto llegaron los perros y lamieron su sangre. Los vecinos que miraban la fea vista fueron a ver, nombran al Rabí Hanina y le preguntaron si estaba permitido retirar el cuerpo y ponerlo en reclusión hasta después del Shabbat. Sabían que un cadáver es un musej en el Shabbat, pero preguntaron si en honor de una persona muerta reemplazada por un musej o no. Rabí Hanina respondió citando el pasú de Shemot 22:30, que termina con las palabras, échalo en treifá al perro. Cuando este carnicero vendió carne no kosher a la gente y continuó, en realidad se la estaba robando a los perros. Por lo tanto, déjenlo allí, los perros solo comen que le pertenece por derecho. ¿Se da cuenta? Digo esto no de manera ofensiva, por favor. Es solo un comentario que aparece allí y bueno, quería hacerlo. Pero igualmente nosotros tenemos que tener cuidado lo que comemos en calle. Yo por lo menos en esas tiendas muy rara vez, mejor dicho, casi nunca entro allí. Y en tal caso puede ser que me tome un café, un refresco, pero comida a veces en esos lugares no, es una carne que no está bien, no cumple con los requisitos para ser más preciso y exacto. Nosotros tenemos que tener cuidado allí. Bueno, la cita que quiero darle está en el libro de Levítico, Vaikra 17:15. Dice, cualquier persona que sea nativo o extranjero que coma animal mortecino o despedazado por fiera, lavará su vestido y se bañará en agua y será impura hasta la tarde. Entonces cualquiera quedará limpia, pero si lava su vestido y no se baña, su cuerpo cargará con su iniquidad. No debemos, y bueno, no deberíamos comer ese tipo de carne. Esto es una palabra y está una profecía, digámoslo así, para con aquellos que hicieron lo mal, y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 14, el verso ya en adelante. Por tanto, yo traigo aquí que yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam y cortaré de Jeroboam a todo meante, a la pared, tanto el que estaba bajo servidumbre como el que estaba libre en Israel. Y barreré por completo la posteridad de Jeroboam, como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Mira lo que dice. Al que de Jeroboam muera en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves de los cielos, porque Jehová ha hablado.
Cuando el padre da este tipo de advertencia y de lo que viene para alguien que ha hecho lo no correcto, eso era un juicio. Y era una manera, una vergüenza que un rey y la casa de su familia quedara o muriera en esa forma, porque tiene que ver con una separación del Padre. ¿Por qué? Porque Él quiso que su pueblo fuese santo, apartado, consagrado, y lo menos que el Padre quiere es que las personas mueran de esa manera. La otra cita que tiene que ver también con ello está en Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 43. Y tiene que ver con una expresión que se utilizaba en guerra, que te mataran y que las aves del cielo te comieran o te despedazaran. Era como quien dice, la protección de su Dios no estaba a favor. Y en lo que le dije, el verso 43, pero quiero leer del verso 42. Y cuando el filisteo miró en el alrededor, vio a David, lo despreció porque era un muchacho rubio, pequeño, mozalbete, rubio y bien parecido. Y el filisteo le preguntó a David, ¿soy yo acaso un perro para que venga a mí con palos? Y el filisteo lo maldijo. Y David, invocando a Jehová, a su Dios, y el filisteo dijo a David, ven a mí que daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo soy contra ti con el nombre de Jehová Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y qué dice? Y hoy Jehová te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza, y entregaré a la carroña del campamento de los filisteos, las aves de los cielos y las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Elohim en Israel. Era una manera de vergüenza realmente morir en esa manera. Bueno, vamos al capítulo 23, que tiene que ver también con lo que es la fiesta, los tiempos señalados, que son tiempos de subimientos y que es un mandato que el Padre estableció, y lo importante es que nosotros no solamente que seamos entendidos, como vemos aquí hay varios preceptos: no levantarás falso rumor ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso, lo que estamos hablando ahorita de acá, inclusive de Jezabel. Tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Encuentra el buey y al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Miren, no te levantarás y tomarás un informe sin valor. Un juez tiene prohibido escuchar el argumento de un litigante en ausencia de su oponente. Si al juzgar un caso el juez sospechaba o tiene motivo para creer que está siendo engañado por un falso testimonio, está obligado a retirarse del caso. La perspectiva, la razón detrás de esa misma es una persona puede decir falsas palabras en ausencia de su oponente, y la justicia del caso estaría en peligro si el juez aceptaría esa mentira. De hecho, un juez viola ese mandamiento es transgrediendo simultáneamente el pecado, y es lashon hara shime, malicioso. En referencia, eso está en Macó, capítulo 23, Shavuot, en la parte 31, del Shohem Misbot. O sea, que está prohibido hacer eso. No pondrás en tu mano con un impío para ser un testigo falso. Tenemos prohibido aceptar el testimonio de un hombre malvado o pecador. Está prohibido aceptar el testimonio de una persona malvada, incluso si se sabe que no mentirá. Imagínate, eso es parte de lo que es las leyes diversas.
Los veredictos se deciden sobre la base del testimonio de dos testigos. Yeshua también habló de ello, eh, de lo que es hacer justicia. Inclusive cuando le preguntaron, él dijo, ¿acaso Jehová me ha puesto por juez? Hay que verlo en su contexto. Porque era el rey, pero solo que no, no le tocaba a él ejercer, no estaban invalidando tampoco al Sanedrín, aunque estaban haciendo lo malo, pero él no tenía por qué validarlo. Eso se encargaba el Padre. Él vino a cumplir otra serie de cosas. Lo otro que quiero mencionar, por lo tanto, si un testigo válido sabe que el otro testigo es inicuo y los jueces no lo saben, no puede unirse a él para testificar. Esto se aplica incluso si se sabe con certeza que el testimonio es verdadero y la otra persona realmente vio el asunto sobre el que está testificando. La razón de los jueces que decidan el caso es basando sobre el testimonio. En el caso de un testimonio malvado, el siguiente bosquejo de lo que constituye una persona inicua. No se puede tomar, mire, las referencias hablan por sí solas. Y hay personas que saben que han hecho lo malo y sin embargo pagan, sobornan para que actúen a favor. La cosa es cuando venga el Mesías y cuando comience a juzgar. Eso es súper delicado. Quiero adelantar un poquito en cuanto a lo que es este tipo de leyes Quiero enfocarme ahora en el capítulo, ahí mismo 23, el verso 11, y es en el año del séptimo dejará reposar la tierra, pues el barbercho. En esencia, esta es una ley y se le conoce como Shemita en el pueblo de Israel, donde se ordena dejar la tierra se les ordena dejar todas sus tierras sin dueño cada 7 años. Es decir, que la tierra lo que está es un reposo, un descanso. Durante ese tiempo, el año Shemitah, está prohibido hacer cualquier trabajo, por ejemplo, arar, sembrar, con el propósito de mejorar la tierra y los productos. Cualquier fruta, verdura que crezca durante el año Shemitah debe seguir siendo propiedad pública. En palabras, cada persona, interesante que cada persona se le permite tomar productos para comer en cualquier campo de la tierra de Israel durante el Shemitah. Al propietario del campo se le prohíbe almacenar en su casa grandes cantidades de productos, porque esto privaría a los pobres de su sustento. Sin embargo, se le permite retener lo suficiente para sus necesidades normales. Al propietario de un campo se le permite comer los productos almacenados en su hogar, solo mientras haya productos disponibles en el campo para los animales. Si no queda más producto en su campo, está obligado a sacar el producto del almacén y declararlo gratuito para todos. La razón, wow, qué interesante, qué interesante. La razón de esta misma es recordando nuestros campos no dan producto, no dan su producto por su propio poder inherente, sino más bien por orden del Todopoderoso, el amo de la tierra, Jehová Sebaot. Amén, aleluya. Y eso me encanta lo que dice. Y el capítulo 23 mismo, el verso 12, y en el séptimo descansará, en esencia descansar del trabajo del Shabbat de la semana. Dice, podríamos pensar que mantener el Shabbat consiste en nada más evitar las 39 categorías. Esos son lo que se le conoce como los cercos de protección. Prohibido de sus categorías, por lo tanto, la Torá nos dice que nos detengamos y descansemos. El Shabbat significa descansar. En Shabbat, esto se refiere a muchas cosas de las que debemos obtenernos, que no se incluye entre las categorías de trabajo. Está prohibido discutir actividades, planes que no se puedan llevar a cabo en Shabbat. Es posible que no hablemos de tratos comerciales en Shabbat. Eso está y es válido. Hay personas que, aunque estén en Shabbat y están hablando de negocios, ya va, salvo que sea una emergencia.
Está prohibido leer todos los tipos de cartas, contratos, libros, contabilidad, incluso en silencio, ya que puede hacer que uno piense en un negocio. Bueno, familia, era lo que quería compartirles eh, de este recurso que lo voy a estar utilizando para hacer las parachas, porque hay cosas interesantes y profundas que, independientemente de que no esté el templo, pero conocer las aplicaciones de cada una de las leyes creo que es válido. Y bueno, por supuesto, hay cosas que también le estaré agregando. Bueno, desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales, Shabbat Shalom. Nos vemos la próxima semana. Ley Raot. Hasta pronto.